Ok, perfecto. Pues buenos días a todos, chicos. Hoy tenemos el honor de contar con la presencia del doctor Pablo Loza. Él es un experto en microscopía de alta resolución. Y pues bueno, nos hizo el favor de aceptar dar este seminario para nosotros. Así que por favor, aprovechen que él está aquí y háganle todas las preguntas. Por ahí está también su correo electrónico, si le quieren escribir. Justo platicábamos que, pues bueno, siempre los estudiantes mexicanos son bienvenidos en ICFO. Y bueno, Pablo, pues es uno de los que más estudiantes mexicanos, yo creo, acepta en el ICFO, aparte de Juan, quizá ahí tienen la competencia. Entonces, pues bueno, si alguno está interesado en escribirle a Pablo directamente, pues bienvenidos. Pablo, les cuento rapidísimo, ya seguramente leyeron su CV. Pablo, pues es uno de los casos exitosos de mexicanos en el mundo. Y estar en ICFO no es nada sencillo. El nivel de exigencia es bastante elevado. Entonces, pues Pablo se ha mantenido ahí desde, me decía, desde 2002, cuando aún no era ICFO, apenas estaba formando ICFO y él ya formaba parte de ICFO. Pablo hizo su doctorado en Escocia, en San Andrews, de hecho, ¿no? En la Universidad de San Andrews. Así es. Y después de eso se fue a ICFO, se fue a empezar su carrera como investigador. Y después de 20 años, pues Pablo ya es parte de ICFO. Él es el jefe del laboratorio de super resolución, microscopía de super resolución y nanoscopía también. Y hoy precisamente nos va a hablar acerca de técnicas microscópicas, en particular la famosa técnica Light Sheet Microscopy, que pues bueno, utiliza algunos haces estructurados y ya Pablo nos hablará de ello. Pablo, te agradezco muchísimo que hayas aceptado esta invitación. Me decía Pablo que pues si durante la presentación alguien quiere interrumpirlo con alguna pregunta, pues adelante. Normalmente no lo hacemos, pero pues como Pablo nos dijo que podemos hacerlo, pues pueden interrumpirlo. Si no, de todas formas, pues por favor escríbame sus preguntas al chat y al final de la presentación yo les las voy a leer a Pablo para que él les dé respuesta. Sin más, Pablo, te dejo, el espacio es tuyo y nuevamente muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Pues, no, gracias a ti, Carmelo, y gracias por invitarme a presentar mi trabajo y sobre todo por la tan amable introducción que has hecho. Eh, bueno, pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Así es, sí, podemos Sí, verla súper bien. perfecto. Bueno, pues yo trabajo en el laboratorio de microscopía de superresolución y nanoscopía. Bueno, en realidad trabajamos con todo tipo de técnicas de microscopía. Y trabajamos en todo lo que está alrededor de la microscopía. Es decir, no solamente con la óptica, sino también probamos nuevos láseres, probamos nuevos marcadores fluorescentes, probamos algoritmos para procesamiento de imágenes, etcétera. Todo lo que está alrededor de la microscopía. Y hoy, pues, de lo que les voy a platicar es sobre un microscopio, pues, no necesariamente que tenga alta resolución espacial, pero más bien muy alta resolución temporal. Entonces, lo que les quiero contar es nuestros esfuerzos para ver cómo son las dinámicas que ocurren dentro de muestras biológicas en las tres dimensiones. Cómo son estas dinámicas que en realidad son algunas veces muy rápidas. Entonces, para ello utilizaremos un microscopio que se llama o que se conoce como microscopía de hoja de luz. Una breve introducción a mi laboratorio. Bueno, ya les expliqué más o menos las cosas que hacemos y trabajamos en tres pilares. Por un lado, hacemos investigación y desarrollo en óptica y fotónica. Como ya les platiqué, pues todo lo que está alrededor de la microscopía. Y lo que queremos es trabajar siempre un paso más allá de lo que se puede encontrar comercialmente. Y eso está muy bien, pero bueno, esto lo queremos hacer porque uno de nuestros objetivos es atraer usuarios, normalmente con una aplicación biológica, que tengan un problema muy particular que no lo pueden resolver con las técnicas tradicionales de microscopía. Entonces, estos usuarios vienen con nosotros intentamos entender lo que nos piden y vemos si es que es posible modificar o inclusive construir desde cero algunos de nuestros microscopios, de tal manera que ellos puedan responder a sus preguntas biológicas. Y el tercer pilar que tenemos es pues el de formación.
Entonces es por eso que me gusta dar estas charlas, pues porque a través de ellas podemos mostrar un poquillo lo que hacemos, podemos enseñarles las últimas tecnologías en microscopía. Y bueno, también nos dedicamos a dar cursos, cursos teóricos o cursos en el laboratorio, pues para todo tipo de usuarios, para todo tipo de investigadores. Entonces mi actividad pues ronda alrededor de estos tres ejes. Solo comentarles brevemente que en el transcurso de estos años he tenido un montón de mexicanos trabajando en el laboratorio. Seguramente reconocerán algunos nombres de los que aparecen aquí. Y bueno, pues esto es una invitación abierta para que si están interesados, pues serían bienvenidos a trabajar en el laboratorio. Muy brevemente, estos son los microscopios que tenemos. Hay algunos microscopios que son comprados, son comerciales, los cuales nosotros los hemos modificado. En este caso se trata de un microscopio confocal, con todas sus características, pero además lo hemos modificado para que pueda tener resolución espectral. Le hemos incluido láseres de pulsos ultracortos para ver generación two-photon excited fluorescence, fluorescencia de dos fotones, fluorescencia excitada mediante dos fotones, generación de segundo armónico, generación de tercer armónico. Hemos incluido óptica adaptativa para compensar aberraciones. Podemos hacer fotomanipulación, como por ejemplo nanocirugía. Hay otros microscopios, como por ejemplo el de microscopio de hoja de luz. Estos los hemos hecho totalmente desde cero en el laboratorio y les explicaré un poquillo más sobre algunas de las técnicas que tenemos a lo largo de esta charla. Con estos microscopios pues los hemos implementado en el régimen lineal para ver fluorescencia lineal, en el régimen no lineal, fluorescencia no lineal. Les hablaré especialmente sobre nuestros esfuerzos para hacer high throughput, es decir, muchas muestras muy rápido y para ver dinámicas muy rápidas en el volumen de las muestras biológicas. También contamos con un microscopio Raman. Como ustedes saben, la técnica de Raman les da un espectro y ese espectro es característico de la muestra que están viendo. Es como una huella dactilar. Para muestras biológicas esto es bien complicado. Sin embargo, la información sigue estando allí. Entonces, una vez que tenemos el espectro, lo que nosotros hacemos, tengo dos personas especializadas en técnicas estadísticas para recuperar, es una especie de factorización, recuperar los espectros relevantes de diferentes componentes biológicos. Y tenemos algunos microscopios de superresolución, como el de Storm, el de STED. Con esto sí que tenemos resoluciones que pueden llegar del orden de 20 nanómetros, 20 a 40 nanómetros. También los hemos modificado, les hemos incluido láseres novedosos. Hemos desarrollado algoritmos para interpretar las imágenes y alguna cosa de óptica adaptativa para compensar aberraciones también. Ahora sí, empezando con la charla. Bueno, pues lo que les voy a hablar es de un microscopio de hoja de luz, que algunas veces es también conocido como Selective Plane Illumination Microscopy, o SPIN. Y ambas cosas son lo mismo, o esencialmente lo mismo. En la microscopía de hoja de luz lo que hacemos es que en lugar de enfocar la luz en un punto y luego escanear ese punto para obtener una imagen, utilizamos una lente cilíndrica para enfocar la luz no en un punto, sino en una especie de plano. Entonces, esa luz la hacemos pasar a través de la muestra, el plano de iluminación va a generar fluorescencia y lo que nosotros vamos a construir es, si ponemos un objetivo a 90 grados, vamos a construir la imagen de lo que está floreciendo. Entonces, esta técnica es buena para muchas cosas, pero en especial es muy buena para ver las dinámicas que suceden en ese plano de iluminación. ¿Por qué? Pues porque no tenemos que esperar a que el escaneado de un punto en la microscopía confocal termine para obtener un plano. Aquí tenemos el plano pues tan rápido como nuestra cámara CCD o CMOS nos permita adquirirla. Entonces es muy buena para ver imágenes en 2 dimensiones muy, muy rápidas. Un poco más de detalle sobre la microscopía de hoja de luz. Aquí tienen una ampliación de lo que es la hoja de luz. Entonces lo que hacemos, ponemos un objetivo que está horizontal, es por donde pasa la hoja de luz, atrás está la lente cilíndrica, y la vamos a enfocar formando una especie de plano.
A 90 grados vamos a colectar la luz para formar la imagen del plano de iluminación. Entonces, el tamaño de la hoja de luz, el ancho y el alto de la hoja de luz va a estar relacionado con el campo de visión. Y el grueso de la hoja de luz va a estar relacionado con la capacidad de seccionado óptico de nuestra imagen. ¿Sí? En este review pueden ver algunos detalles de cómo se construye o cómo funciona un microscopio de hoja de luz. Entonces, una vez que tienen esto, tienen su objetivo para formar la hoja de luz, tienen su objetivo para colectar las imágenes, lo único que tienen que hacer es desplazar la muestra a través de la hoja de luz de esta forma. Para cada posición de la muestra vamos a colectar una imagen. ¿Sí? Una vez que hemos terminado de colectar todas las imágenes y la muestra ha pasado a través de la hoja de luz, pues podemos reconstruir con las computadoras una imagen de muy alta resolución en X, Y, Z de todo el volumen de nuestra muestra. Entonces podemos obtener imágenes que son de este estilo. Esto es un agregado de células cancerígenas. Entonces pueden ver muy claramente que podemos excitar fluorescencia con diferentes colores, podemos usar diferentes láseres y obtener fluorescencia de diferentes colores, en este caso son 3. Podemos iluminar de un lado de la muestra o del otro lado de la muestra, si es que la muestra tiene mucho scattering o absorbe un poco de luz. Podemos colectar por arriba o por abajo de la muestra, por lo mismo si la muestra presenta mucho scattering o absorbe un poco de la luz. Podemos trasladarla, etcétera, etcétera. Entonces, con este tipo de imágenes es muy fácil hacer segmentación y podemos hacer clasificación y podemos hacer todo el tipo de estadísticas o de cuantificación de nuestra imagen. O sea que podemos ir muchísimo más que solo representar una imagen en 3 dimensiones. Y aquí la pregunta que yo les hago ahora es, de entre todas las técnicas de microscopía que hay, hace unos minutos les presenté todos los microscopios que tengo, de entre todas las técnicas de microscopía que hay, ¿por qué queremos una más? ¿Por qué queremos la técnica de microscopía de hoja de luz? Esa es una pregunta que yo me hice al principio de los tiempos y la respuesta, bueno, pues intentaré explicárselas. Para explicárselas voy a comparar lo que es la microscopía de hoja de luz con la microscopía confocal. ¿Sí? Entonces, primero vamos a enfocarnos en la parte de la iluminación de la muestra. Aquí tenemos un microscopio confocal, lo estamos viendo por un lado, entonces la luz viene por arriba, tenemos nuestra lente, nuestro objetivo, que va a enfocar la luz, en un punto, ¿sí? Y ese punto lo tenemos que escanear, otra vez, ese punto lo tenemos que escanear por toda la muestra, para poder obtener información de un plano. Fíjense que a la hora de escanear nuestro punto en la muestra, estamos sin querer iluminando toda la muestra. Entonces la dosis de luz que está recibiendo la muestra es muy alta. En la microscopía de hoja de luz estamos iluminando por un lado y estamos iluminando únicamente la sección por la cual vamos a medir. Estamos iluminando selectivamente solo un plano, con lo cual otras partes de la muestra no están afectadas. La dosis de luz en la muestra es muy pequeña. ¿Qué pasa a la hora de colectar la luz? En la microscopía confocal, que está a la izquierda, vamos a colectar la luz de un solo plano, con lo cual vamos a descartar toda la fluorescencia que está siendo producida en otras partes que están siendo iluminadas de la muestra. Entonces estamos desperdiciando luz. Estamos produciendo fluorescencia de partes que no vamos a detectarlas. Con lo cual, si estamos produciendo fluorescencia, estamos produciendo un posible photobleaching con un posible fotodaño en la muestra. En la técnica de hoja de luz, vamos a capturar toda la fluorescencia que proviene del plano de iluminación de manera instantánea, de manera masiva. No tenemos que esperar nada. Y la fluorescencia está siendo generada únicamente del plano de iluminación. Con lo cual, esta es una técnica que es muy, muy eficiente para iluminar y para colectar la luz. Con lo cual, es una técnica que es altamente eficiente para ver
dinámicas o procesos vivos, porque la dosis de luz en la muestra es muy pequeña. Bueno, aquí hay un pequeño resumen. Entonces, lo que les quiero decir aquí es que el setup, el arreglo óptico para producir un microscopio de hoja de luz es súper sencillo. Necesitamos dos lentes encontradas a 90 grados. Aquí en la imagen central pueden ver el primer microscopio de hoja de luz que hice. Dos objetivos a 90 grados, una cubeta con un líquido fluorescente, un filtro azul que pueden verlo, y ya está. Bueno, es tan sencillo que también hemos hecho algún microscopio de hoja de luz utilizando piezas de Lego. Este es el primer diseño que hicimos. Y si ustedes están interesados, pueden encontrar los detalles en esta página web. Es un setup extremadamente sencillo. Tiene la capacidad de seccionado óptico, produce imágenes de alta resolución en 3D. La velocidad de visualización es muy rápida, al menos para un plano. Y como les decía, la fototoxicidad, el photobleaching, el fotoblanqueado, es muy pequeño, con lo cual la fototoxicidad y el fotodaño en la muestra son muy reducidos. Es una técnica muy buena para ver especímenes en vivo. Otra de las ventajas es, por ejemplo, este es un pescado completo, la imagen de abajo es de unos 3 milímetros más o menos. Tomar esta imagen en 3 dimensiones en un microscopio confocal les puede llevar horas. En un microscopio de hoja de luz, como estamos iluminando un plano, pues toma unos cuantos minutos. Aquí hay un pequeño zoom para que puedan ustedes apreciar que a pesar de que estamos haciendo una imagen de un objeto muy grande, pues podemos ver con muy buena resolución las diferentes estructuras de la muestra. Pues hasta aquí todo muy bien, pero luego viene el problema de, bueno, si tenemos dos objetivos que están a 90 grados, ¿cómo vamos a poner la muestra? Porque no la vamos a poder poner simplemente en un portaobjetos o en un cubreobjetos. Entonces hay algunas técnicas. Aquí les intentaré explicar una. Una de las técnicas que se hace es que se pone agarosa y dentro de la agarosa se pone la muestra. Esta agarosa que está en estado líquido se absorbe con un capilar de vidrio. Una vez que la garosa se solidifica, lo que podemos hacer es empujar la garosa para que salga un poquillo. Aquí ustedes pueden ver la garosa y una de las muestras. Si son bastante sistemáticos, pueden inclusive poner varias muestras dentro del bloquecito de agar que están formando. Una vez que hayan hecho esto, simplemente ponen la muestra en la posición adecuada donde está el plano de iluminación de la hoja de luz. Una vez que está ahí, bueno, pues tenemos dos opciones para hacer una imagen tridimensional. Una de ellas es rotar la muestra y luego hacer la reconstrucción tridimensional. La otra es rotarlo, pues, axialmente, como les expliqué en una de las transparencias anteriores. Esta es la manera tradicional de montar la muestra en un microscopio de hoja de luz. Nosotros hemos desarrollado otro sistema que es un poquillo más flexible y utiliza la fluídica para ello. Entonces, déjenme explicarles. Aquí en el panel de abajo tenemos una cámara, la cual se llena de agua, y a través de la cámara ponemos un pequeño tubito. Este tubito lo alineamos muy bien para que coincida con la posición de la hoja de luz. Pues aquí lo importante es que el tubito que ponemos es de un material especial que se llama FEP, el cual tiene un índice de refracción que es muy cercano al del agua. Entonces, cuando el tubo está en contacto con el agua, pues el cambio en el índice de refracción es muy pequeño y las aberraciones producidas entre el agua y el tubito son muy, muy pequeñas. En realidad, cuando estamos haciendo la imagen, es como si la muestra que estaría dentro del tubo estaría flotando en el agua. Entonces aquí pueden ver algún diseño. Aquí están los dos objetivos para producir la excitación de la fluorescencia. Pueden ver el tubo que cruza la cámara. Obviamente esta cámara estará llena de agua. Bueno, pues este es el microscopio de hoja de luz, uno de los microscopios de hoja de luz que hemos construido en el laboratorio.
Aquí pueden ver el tubito donde podemos cargar la muestra. Este tubito está conectado a una pequeña bombita para poder succionar la muestra y llevarla hasta el plano de visualización. Si vemos el corazón del microscopio, pues aquí está nuestra cámara. Aquí tenemos dos objetivos para excitar la fluorescencia por ambos lados de la muestra. Tenemos dos objetivos para colectar la fluorescencia, también por ambos lados de la muestra. Y aún así, si rotamos la hoja de luz, en lugar de ponerla vertical, la ponemos horizontal con respecto a la mesa óptica, pues estaremos generando otra hoja de luz que va a producir fluorescencia que podemos capturar por un objetivo adicional que está por encima de la muestra. Entonces, todas estas son opciones y la flexibilidad que nos puede dar la técnica. Para que se hagan una idea, aquí tenemos una muestra circulando por el tubo mientras lo estamos visualizando por el microscopio. En un momento vamos a apagar la luz y vamos a ver únicamente la fluorescencia. Aquí apagamos la luz, entonces pueden ver cómo van pasando las muestras que van floreciendo. Conforme va pasando la muestra, pues vamos capturando la fluorescencia y así podemos reconstruir de manera muy fácil una imagen tridimensional de nuestro objeto biológico. Aquí hay otros ejemplos de otro tipo de muestras. Esto es un pescado, es un zebrafish. Este pescado está modificado genéticamente para ver la fluorescencia del corazón. Entonces pueden ver cómo está latiendo el corazón. También pueden ver cómo circula la sangre en los capilares del pescadito. Podemos hacer imágenes en 3 dimensiones, etc. Entonces, una de las cosas bien interesantes de esta técnica es que el pescado está inmerso en su medio de cultivo. Está vivo. Una de las cosas que podemos hacer es, una vez que hemos hecho la visualización, lo podemos regresar a la cubetita donde está. Podemos guardarlo otra vez, regresamos al siguiente día y podemos seguirlo viendo. Podemos también poner un fármaco, poner otro tipo de fármaco y ver cuál es el efecto que hace, por ejemplo, en este caso, en el corazón. Entonces, las posibilidades son muy grandes. Si estamos interesados en ver muchas muestras, una de las cosas que podemos hacer es fluir diferentes muestras a través de nuestro sistema. Por un lado las absorbemos, por otro lado las vamos depositando en otras cubetitas y podemos ir obteniendo pues imágenes de muchísimas muestras a las cuales las podemos hacer reconstrucción en 3D, por ejemplo. Aquí es un ejemplo de un pescado. Aquí son ejemplos de esferoides celulares tumorales. Entonces, como les decía, esto es bien interesante porque podemos ver muchas muestras. Cada una de las muestras puede estar, por ejemplo, con un fármaco distinto y podemos comparar qué es lo que hace cada uno de los fármacos a nuestras muestras. Pues a mí me gusta pensar que esto en un futuro puede llegar a ser algo parecido a lo que se conoce como flow cytometry o en la citometría de flujo. En la citometría de flujo convencional lo que se hace es que se mandan células muy rápido a través de un sistema de fluídica y estas células pues se le mide la fluorescencia, de qué color florecen, etc. Y a partir de ahí se hacen estadísticas. Esta técnica tiene el potencial de hacer más o menos lo mismo, solo que además de medir la fluorescencia y de medir el color de la fluorescencia, pues podemos medir imágenes en 3 dimensiones de alta resolución. Entonces, bueno, esto es un ejemplo para que tengan una idea. Pues en una tarde hemos sido capaces de ver más de 100, bueno, del orden de 100 muestras de manera muy sencilla. Y esto es lo que les decía, que ahora estamos trabajando en un sistema, es un pequeño robotcito en el que tenemos, por ejemplo, aquí un Petri dish con 96 pocitos. Entonces, ustedes pueden imaginarse que hay un robot que va cambiando el tubito de FP, de uno en uno. Una vez que tenemos la visualización, lo regresamos a su pocito, movemos el robot, capturamos la siguiente muestra, lo visualizamos y regresamos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues estos son el tipo de cosas que queremos hacer en el futuro. Esta es otra de las aplicaciones.
María Marsal, postdoc en mi grupo, está interesada en la reorganización de microtúbulos en el proceso del desarrollo de embriones. Aquí les acabo de presentar un embrión de zebrafish desde la etapa de epíboli hasta que empieza a tener ya sus órganos casi formados. Esta es una parte más temprana del proceso de epíboli, del desarrollo del zebrafish. Y aquí lo que estamos haciendo es ver por delante y por detrás el desarrollo de este pescado. Y estamos viendo una proteína que se llama miosina de este pescado. Esto es otro ejemplo, estamos viendo miosina y actina. Estas son también imágenes tridimensionales fusionadas de las dos mitades del pescado, la parte de adelante y la parte de atrás. Pues como les decía, María está interesada en estudiar la reorganización de los microtúbulos durante el proceso de epíboli del embrión. Y aquí pueden ver esta malla que parecen raíces de una planta. Ajá. De hecho, se conoce como el polo vegetal. Entonces pueden ver lo complejo que es. Estamos viendo el mismo embrión por detrás y por delante. Ajá. Entonces, lo que queremos es estudiar pues, es precisamente todas estas dinámicas de reorganización de los microtúbulos que pueden ver aquí. Esto es bien interesante, es un complejo, pues, es un problema complejo, pues cada muestra es distinta, con lo cual tenemos que repetir muchas veces la imagen. Esto es fácil con la técnica de fluídica que les acabo de presentar, pero a su vez cada una de estas imágenes pues tiene algunos gigabits de memoria. Cuando hacemos todo el experimento, pues al final el video tiene cientos de gigabytes. Toda esta información tiene que ser procesada y tiene que ser procesada de manera inteligente. Y por encima la dinámica que estamos viendo es bastante compleja. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en estos casos? Pues romper el problema en casos más sencillos. Entonces, una de las primeras cosas que hemos hecho es estudiar poco a poco qué es lo que está pasando. Aquí lo que ustedes están viendo es un embrión y pueden ver cómo se van reorganizando los microtúbulos. Entonces tenemos aquí dos partes, el polo animal, que es la parte de arriba, y el polo vegetal, que es la parte de abajo. Entonces, el proceso de epíboli empieza cuando se están dividiendo las células. Ya tenemos dos células. De una célula se divide en dos en cuatro en ocho en 16, etcétera, etcétera. Y cada vez que se dividen, ellas se dividen al mismo tiempo todas, cada vez que se dividen, lanzan un proceso de reorganización de los microtúbulos. ¿Ah? Entonces, lo que hemos descubierto es que cuando hay más densidad de microtúbulos, pues es cuando se produce el proceso de división celular. Cuando es menos denso, no hay división. Y esto se va repitiendo con el tiempo. Esto lo hemos estudiado y hemos visto el patrón de reorganización de estos microtúbulos. Aquí lo pueden ver. Y pueden ver cómo hay un frente de onda. Es como si hubiera un frente de onda que se está propagando. Entonces, esto lo hemos analizado de manera muy sencilla. Ahora ya hemos logrado terminar un artículo. Si están interesados, les invito a que lo conozcan. Una de las cosas que hemos encontrado es que podemos contar estos ciclos de reorganización de los microtúbulos y entonces para cada uno de estos ciclos podemos entonces encontrar cuántas células han sido divididas hasta ese momento. Entonces hay una relación directa entre el proceso de división celular y la reorganización de estos microtúbulos. Ok, hasta ahorita les he explicado cómo ver de manera eficiente muchas muestras. Recuerden que son procesos biológicos y los procesos biológicos por sí mismos tienen mucha variabilidad. Entonces es importante repetir y repetir y repetir. Entonces con la técnica de hoja de luz y en particular si la combinan con técnicas de fluídica, pues es muy fácil obtener estas imágenes tridimensionales de muchas muestras. Lo que me quiero enfocar ahora es, bueno, ahora tenemos una sola muestra y queremos ver qué es lo que pasa dentro de la muestra muy rápido. ¿Cuáles son las dinámicas que ocurren dentro de la muestra de manera muy rápido y en todo el volumen de la muestra? Entonces, déjenme explicarles qué es a lo que me refiero con esto de Fast Volumetric Imaging, visualización volumétrica muy rápida.
Déjenme explicar qué es a qué me refiero. Entonces, para ello vamos a compararlo con un microscopio confocal. Entonces, en un microscopio confocal, normalmente ustedes pueden obtener una imagen de 1000 por 1000 píxeles escaneando el haz de luz. Si ustedes utilizan espejos galvanométricos resonantes, pues pueden ir a 30 Hz. Entonces, lo que pueden hacer es visualizar el mismo plano 30 veces por segundo. Si ustedes quieren hacer un volumen, en lugar de usar el mismo plano, pueden cambiar el plano para formar un volumen. Entonces pueden tener hasta 30 planos por segundo. Entonces 30 planos formando un segundo, un volumen. Entonces en este caso tendríamos un volumen por segundo. Pueden hacer otro truco que es, en lugar de tener 30 planos para formar un volumen, pues tenemos 10 planos y formamos 3 volúmenes. Entonces en este caso tenemos 3 volúmenes por segundo. Si nosotros en lugar de hacer una imagen de 1000 por 1000 píxeles, hacemos una imagen de 1000 por 30 píxeles, pues siguiendo el mismo truco, pues podemos llegar hasta 440 planos por segundo. Y si los organizamos de manera inteligente, pues podemos ver hasta 44 volúmenes por segundo. Esto es lo que se conoce como volumetric video rate, o sea, visualización volumétrica video rate o real time. Y si se fijan, aquí he puesto volumetric entre comillas porque el ejemplo que tengo aquí no es precisamente un volumen, sino esto de aquí es más bien una línea gruesa. ¿Sí? Entonces sí que es volumétrica, pero es un volumen muy delgadito. En realidad es como hacer trampa. Entonces, ¿cómo solucionar este problema? Bueno, pues quizás con la microscopía de hoja de luz podemos hacer alguna cosa, ¿no? Para entender la siguiente parte, les voy a explicar un detalle más sobre cómo funciona la microscopía de hoja de luz. Aquí estamos viendo el microscopio desde arriba. La hoja de luz está entrando y saliendo de la pantalla. A 90 grados vamos a poner nuestro objetivo para colectar la fluorescencia. Y si se fijan, la distancia entre la hoja de luz y el objetivo para producir la imagen tiene que estar a la distancia f, como bien sabemos. ¿Sí? Entonces, la profundidad de campo del objetivo de colección de la imagen tiene que coincidir con la posición de la hoja de luz. ¿Sí? La hoja de luz tiene que estar adentro de la profundidad de campo. Eso es bien importante. Si ustedes han entendido esto, van a poder entender el resto de la charla. Obviamente, si ustedes mueven la hoja de luz fuera de la profundidad del campo de esta lente, no vamos a obtener una imagen nítida. ¿Sí? Entonces, si nosotros queremos hacer una imagen de un volumen muy, muy rápido, tenemos varias opciones. Una opción es mover la muestra a través de la hoja de luz muy, muy rápido. Recuerden que la hoja de luz no la podemos mover. Entonces, esto es algo, bueno, si la movemos así, pues no vamos a obtener una imagen muy rápida. Pero si movemos muy rápido la muestra, es probable que termine muerta o que termine dañada. Con lo cual, mover la muestra tan rápido no es una opción. Hay otra opción que es mover el objetivo y la hoja de luz de manera solidaria, de tal manera que recorra toda la muestra. Fíjense que aquí la muestra está estática. Esto está muy bien, sin embargo, si nuestra muestra está en contacto con un medio líquido, podemos producir ondas de choque, ondas de presión, que si se mueve muy rápido la lente, al final pueden ser importantes y dañar nuestra muestra. Sin embargo, esta técnica se utiliza y pues con esto se han podido obtener hasta 20 volúmenes por segundo. Pero hay aún otra técnica que también es bien interesante, que es introducir una lente sintonizable eléctricamente. ¿Qué es lo que va a hacer? Cuando nosotros aplicamos un voltaje a esta lente se va a deformar. Si la ponemos en la posición adecuada, la lente eléctrica sintonizable va a deformar las propiedades ópticas del objetivo de tal manera que el foco va a cambiar. Si nosotros hacemos coincidir la posición del foco con la posición de la hoja de luz, podemos mover la hoja de luz muy, muy rápido, mientras que la muestra sigue o permanece estática.
Esto funciona, hay que tener cuidado con la sincronización entre la lente sintonizable y la hoja de luz, pero con esto se han podido llegar a ver hasta 25 volúmenes por segundo. Lo bonito de esto es que no hay ninguna pieza movible más que la lente eléctrica sintonizable y la muestra es estática. O sea, aquí no hay peligro de dañar a la muestra. Entonces es una técnica que nosotros hemos implementado en el ICFO. Ustedes aquí pueden ver un microscopio invertido y sobre el microscopio invertido hemos puesto nuestro microscopio de light sheet. Entonces aquí ustedes pueden observar dos objetivos a 90 grados, a 45 grados con respecto a la mesa óptica, pero a final de cuentas están entre ellos dos a 90 grados. Entonces un objetivo produce la hoja de luz y el otro objetivo colecta la fluorescencia de esa hoja de luz. Dicho sea de paso, Gustavo Castro es el que está trabajando con este sistema y es colega nuestro, él es mexicano, lleva tres años trabajando con este sistema. Esta implementación me gusta porque podemos aprovechar el microscopio invertido para poner la muestra pues como tradicionalmente siempre se ha puesto en los microscopios. Podemos hacer eso y además podemos utilizar la técnica de microscopía de hoja de luz. Entonces, en este sistema, en alguna parte por aquí, tenemos nuestra lente eléctricamente sintonizable y hemos podido ver imágenes muy rápido como esta. Esta es una imagen de más o menos 3 milímetros por 3 milímetros. Es de simula un trozo de intestino. Y lo que querían era capturar cómo las ciertas células dentro de este chip iban caminando. Entonces podemos ver toda la muestra, podemos hacer un zoom a una de estas estructuras que simulan el intestino. Y aquí en la última imagen pues podemos hacer la reconstrucción tridimensional y luego cómo cada una de estas células van colonizando las estructuras del intestino. Aquí pueden ver cómo se mueven diferentes marcadores fluorescentes. Aquí pueden ver pues estas cómo van colonizando las diferentes estructuras. Esto es un ejemplo de lo que podemos hacer. En lo que yo estoy interesado y en lo que les explicaré en el resto de la charla es sobre las dinámicas de calcio que ocurren en las neuronas. ¿Qué son las dinámicas de calcio? Bueno, pues como ustedes saben, cuando las neuronas se comunican, pues lanzan una señal eléctrica. Esta señal eléctrica viaja por la red neuronal. Y cuando esta señal eléctrica viaja, se producen cambios en las concentraciones de calcio alrededor de las neuronas. Cuando hay un cambio en la concentración de calcio, esto lo podemos ver mediante fluorescencia, que es lo que estamos viendo aquí. Entonces, cada vez que ustedes ven un punto brillar en estas imágenes, quiere decir que está pasando una señal eléctrica. Claro, esta señal eléctrica viaja en el cerebro en este caso es un pescado, viaja pues de alguna manera en todo el volumen del pescado, no viajan en solo un plano, sino que viajan por toda la estructura tridimensional de la red neuronal del pescado. Entonces lo que hemos hecho pues es usar nuestro microscopio de hoja de luz con la lente eléctrica sintonizable para obtener imágenes tridimensionales. Entonces pueden ver el plano XY, el plano YZ y XZ. Podemos ver todo el volumen del pescado. Y aquí lo que tenemos son dos pescados, uno bajo la influencia de tricaína, es decir, el pescado está anestesiado, y otro bajo la influencia de la bongorotoxina, que es un paralizante. En el caso de la derecha, el pescado está vivo, pero está paralizado. Entonces, básicamente en el pescado de la izquierda estamos viendo cómo sueña y en el pescado de la derecha estamos viendo qué es lo que ve el pescado, ¿sí? Con sus ojos. Entonces pueden ver cómo se van prendiendo y apagando las diferentes neuronas conforme van pasando las señales eléctricas. Lo interesante sería ver
cuáles son las diferencias entre la actividad eléctrica de un pescado y del otro. Yo no sé si ustedes pueden ver alguna diferencia, yo sé que las puedo ver, pero he visto muchas veces estas imágenes. Ajá. Y no quiero convencerlos de que son distintas, sino que hay técnicas para cuantificar de manera formal cómo son estas dinámicas. Estas técnicas intentaré explicárselas primero empezando por el caso más sencillo, que es el caso bidimensional. Entonces aquí tenemos clústeres de neuronas, otra vez estamos viendo las dinámicas de calcio. Entonces la imagen de la izquierda pueden ver clústeres de neuronas que se activan todas más o menos de manera coherente y al mismo tiempo. Ajá. Todas se están activando más o menos instantáneamente. En la imagen de la derecha, ustedes pueden ver una actividad un poquillo más modular. Vamos a ver si lo podemos repetir. En el cual grupos de neuronas se activan de manera independiente. Esto es una actividad más modular, quiere decir que hay circuitos internos dentro de este cultivo neuronal. Para cuantificar la información que hay aquí, pues necesitamos grabar imágenes a 100 planos por segundo. O sea, es una imagen bidimensional y estamos grabando a 100 planos por segundo. Una vez que tenemos todos estos planos, lo que tenemos que hacer primero es ver cuáles son las neuronas, dónde están las neuronas que se activan. Luego detectamos, una vez que sabemos dónde están, detectamos cuándo se prenden. Luego, una vez que sabemos cuándo se prenden, tenemos que ver si hay alguna correlación entre ellas. Y si hay correlación entre ellas, entonces podemos ver cuáles son las que se prenden al mismo tiempo, por ejemplo. Ajá. Y una vez que tenemos cuáles son las que se prenden al mismo tiempo y sabemos cuál es su posición, pues podemos generar estos mapas funcionales. Aquí lo que estamos viendo es que hay 1, 2, 3, 4, más o menos 5 circuitos, que son los 5 colores que ustedes pueden ver aquí. Ajá. El color significa el módulo o el circuito al que pertenecen y el tamaño de cada punto significa cuántas conexiones llegan a esta neurona. Entonces, de esta manera nosotros podemos hacer un mapa funcional de cómo es la actividad eléctrica dentro de estos cultivos. Y esto es bien importante, ¿por qué? Imagínense que ustedes tienen un mapa como el de la izquierda, el cual es normal, y pueden identificar cuál es la neurona que inicializa todo el proceso de comunicación. Una de las cosas que hemos hecho es, con un láser hemos dañado alguna de las neuronas y podemos cuantificar cómo se vuelven a reorganizar las neuronas entre ellas. ¿Quién es la neurona o cuáles son las neuronas que ahora toman el liderazgo? Y esto es bien importante porque esto es exactamente lo que sucede cuando tenemos un daño cerebral o un daño en la columna vertebral, etcétera, etcétera. Entonces, en particular en el cerebro, es bien conocido que las neuronas tienen una cierta plasticidad y tienen la capacidad de reorganizarse. Entonces, esto pues, son los primeros pasos para entender cómo es el proceso de reorganización después de un cierto daño. Para entender esto, pues necesitamos ir a esta velocidad, 100 frames por segundo, 100 planos por segundo. Pero bueno, las muestras biológicas tienen esa mala cosa de tener que estar siempre en 3 dimensiones. ¿Sí? Entonces tenemos que simular cosas en 3 dimensiones. Y esto es lo que hemos hecho. Entonces aquí lo que hicimos fue producir un gel. A este gel le introducimos neuronas y estas neuronas finalmente lograron conectarse en todo el volumen de este gel. Aquí les muestro algunas, la imagen central no funciona, pero la imagen de la derecha pueden ver las neuronas, cómo están distribuidas entre sí en todo el volumen. Entonces, una vez que tenemos esto, pues podemos hacer el protocolo que les había explicado anteriormente. Primero vemos dónde están cada una de las neuronas. Por ejemplo, en este punto brillante sabemos que hay una neurona. En este punto brillante hay otra neurona. Sin embargo, aquí he puesto un punto donde parece ser que no hay ninguna neurona. Pero en realidad sí que la hay, lo que pasa es que aquí solo estamos viendo un solo plano. Si vemos otros planos, pues podremos encontrar que aquí hay otra neurona. Es por eso que son importantes hacer mapas tridimensionales.
Una vez que hemos distinguido dónde están, pues vemos cómo están conectadas entre ellas. Ujú. Entonces hacemos mapas de conectividad en dos dimensiones, en el plano XY, en el plano YZ y en el plano XZ. Y de aquí podemos extraer varias conclusiones importantes. Por ejemplo, si nos fijamos en esta proyección, vemos que aquí hay dos neuronas que están aparentemente cercanas. Entonces, si nosotros calculamos, por ejemplo, cuánto tarda la información de llegar de la neurona naranja a la neurona rosa, pues podemos ver que tarda un cierto tiempo a través de una cierta distancia. Sin embargo, vemos que estas dos neuronas están bien lejanas entre sí, ¿sí? Con lo cual tenemos que tener cuidado. Otra de las cosas que podemos ver es, por ejemplo, esta neurona en el plano XY, que parece que solo hay una, pues en realidad está escondiendo otras neuronas en cada uno de los planos. Uh-huh. Luego, otra de las cosas que hemos encontrado es que, por ejemplo, esta neurona de aquí está conectada con otras 8. La misma neurona, si la vemos en el plano YZ, solo está conectada con 2. Y la misma neurona en el plano XZ solo está conectada con 5 neuronas. Con lo cual, estos programas para calcular la conectividad neuronal pues se tienen que ver con cuidado. Es decir, no lo podemos hacer en 2D, realmente lo tenemos que hacer en 3D. Ajá. Y esto es lo que hemos hecho. Entonces, otra vez, tenemos aquí nuestro cultivo, aquí están nuestro volumen. Como esto es una proyección, el color de cada una de las neuronas indica la profundidad. El rojo es más profundo, el rosa es más superficial. Y esta es una imagen que, aunque parezca aburrida, pues la estamos tomando a 22 volúmenes por segundo. De hecho, es una de las imágenes volumétricas más rápidas que probablemente hayan visto por ahí. Ajá. Entonces, con esto ya podemos cuantificar o tratar de cuantificar de manera formal cuál es la conectividad entre las diferentes neuronas. Y esto es lo que hemos hecho aquí. Entonces, hemos encontrado varias cosas interesantes. Por ejemplo, las neuronas azules parece ser que están todas localizadas más o menos en el mismo plano, lo cual tiene sentido. Sin embargo, si nos fijamos en las neuronas verdes, vemos que ellas están conectadas entre sí a través de todo el volumen. Quiere decir que la información viaja, pues, realmente de una formación bien especial dentro de nuestras neuronas. ¿Qué más hemos encontrado si comparamos cultivos 2D en comparación con cultivos 3D? Bueno, pues resulta que los cultivos 2D de neuronas homogéneas, todas muestran un comportamiento de prendido y apagado. Todas se prenden y se apagan más o menos al mismo tiempo. En cambio, en los cultivos en 3D, suceden de las dos cosas. Hay neuronas que se prenden y se apagan a la suya, pero hay muchas neuronas que se activan formando circuitos entre ellos. ¿Sí? ¿Qué otras cosas hemos encontrado? Pues, por ejemplo, en cultivos en 2D, en planos, pues encontramos que hay muy pocos circuitos que se forman. Realmente son sistemas bastante simples, bastante aburridos, digámoslo así. Sin embargo, en cultivos en 3D, pues vemos que en realidad se están formando muchos circuitos entre ellas, con lo cual la dinámica es muchísimo más interesante, que es lo que esperaríamos para funcionar. Esto es otro camino que estamos haciendo que nos ayudará a entender cómo se conectan las neuronas. Aquí son patrones estructurados en forma de canales. Aquí hemos sembrado las neuronas, aquí las pueden ver. Y bueno, hemos visto la actividad neuronal y hemos calculado los mapas de conectividad. Esto lo pueden ver en esta imagen de la derecha abajo. Pueden ver los diferentes circuitos y hay una ligera tendencia a que estas neuronas se organicen a lo largo de los canales. Esto es un pequeño resultado preliminar, seguiremos trabajando en esta dirección, pero es interesante ver que casi están organizadas a lo largo de los canales que se forman. Bueno, pues hasta aquí todo está muy bien. Lo que les había comentado es que para ver
o para calcular mapas de conectividad en 2 dimensiones, pues tenemos que ir a 100 frames por segundo, 100 planos por segundo. Y hasta ahorita lo que hemos hecho es ver volúmenes a 22, volúmenes completos a 22 volúmenes por segundo. Pero el target ¿es posible que podamos ir a 100 volúmenes por segundo? ¿Qué es lo que realmente necesitamos? Bueno, con la lente eléctrica sintonizable no podemos, porque tienen un cierto límite. Y ya lo hemos alcanzado. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos aumentar nuestra velocidad de visualización volumétrica? Bueno, para intentar explicarles esto, déjenme ver qué es lo que tenemos. Idealmente lo que nos gustaría es solo mover la hoja de luz, como lo hicimos antes. Lo que pasa es que eso no lo podemos hacer porque si la hoja de luz está fuera de la profundidad de campo del objetivo de colección, no vamos a obtener una imagen. Con lo cual, esto no lo podemos hacer. ¿Pero qué es lo que podemos hacer? Bueno, pues vamos a ver cuál es el rango en el cual vamos a mover la hoja de luz y vamos a extender la profundidad de campo del objetivo de colección. Si hacemos esto, si aumentamos la profundidad de campo del objetivo de colección, entonces ahora sí que podemos escanear la hoja de luz bien rápido a través de la muestra sin mover la muestra. Entonces, si hacemos esto, pues podemos hacer seccionado óptico para cada posición de la hoja de luz. La muestra permanece estática. Y nosotros queremos ser capaces de extender la profundidad de campo sin cambiar la apertura numérica, es decir, sin perder resolución. Y al mismo tiempo manteniendo una buena transmisión de la fluorescencia a través de nuestro objetivo. Entonces, una de las posibles soluciones nos la da el concepto de wavefront coding que quizás algunos de ustedes conozcan. Déjenme explicarles qué es esto de wavefront coding. Entonces, cuando ustedes tienen un sistema de visualización, ustedes tienen una lente, tienen un objeto, entonces esta lente va a producir la imagen de este objeto pues, a la distancia adecuada. Si nosotros ponemos un objeto adicional a una distancia diferente, la imagen de este objeto pues, va a resultar borrosa. Sin embargo, si nosotros ponemos una máscara de fase de esta forma, es una máscara de fase que esto se conoce como wavefront coding, entonces nosotros podemos hacer que dos objetos que estén a diferente distancia caigan en el mismo plano de la imagen. ¿Sí? Esta máscara de fase pues tiene una forma cúbica bidimensional, como se muestra aquí, y algunos de ustedes quizás lo reconozcan porque por Carmelo sé que han estado trabajando con los beses de Airy. Bueno, estas máscaras de fase producen beses de Airy. Nosotros no lo estamos usando para producir haces, sino que los estamos utilizando para colectar la imagen y extender la profundidad de campo. Luego aquí hay un pequeño problema. Si nosotros tenemos ya un microscopio y tenemos un superobjetivo, y este superobjetivo nos costó 20.000 euros porque está corregido por todas las aberraciones que ustedes puedan conocer, si nosotros ponemos una componente óptica adicional, pues obviamente la imagen que vamos a obtener aquí va a estar aberrada. Y es algo que ustedes quizás no quieren hacer. Bueno, lo que ustedes sí saben es cómo están modificando la imagen. Entonces, si nosotros previamente caracterizamos el sistema a través de un proceso de deconvolución que se hace una vez has adquirido la imagen, podemos obtener imágenes que ya están perfectas, ¿sí? Sin tener que mover la hoja de luz, el objetivo o sin tener que mover ninguna otra parte. Bueno, pues esto es lo que hemos hecho. Si este es nuestro microscopio de hoja de luz, aquí tienen el objetivo por donde entra la luz, lo vamos a estar enfocando por aquí. Tenemos el objetivo de colección. Entonces lo que hemos hecho es, hemos colocado nuestra máscara de fase en la trayectoria de colección de la luz. Cuando nosotros hacemos esto, estamos incrementando la profundidad de campo del objetivo de colección. Si nosotros incrementamos la profundidad de campo del objetivo de colección, lo que podemos hacer es escanear la hoja de luz y entonces para cada posición de la hoja de luz podemos tener seccionado óptico.
Es casi como si estuviéramos obteniendo seccionado óptico de posiciones de fuera del foco. Pero no estamos fuera del foco porque estamos extendiendo el campo, la profundidad de campo. Obviamente, si nosotros hacemos esto, tenemos que pasar por un proceso de caracterización y de convolución. Sin embargo, con esta técnica hemos sido capaces de obtener imágenes volumétricas que pueden llegar hasta 70 volúmenes por segundo. Esto lo hemos hecho con bits fluorescentes, flotando en un medio líquido. Lo que nosotros queremos hacer ahora es, bueno, pues si se fijan aquí tenemos que un volumen tiene 22 planos y llegamos a 70 volúmenes por segundo, pero si en lugar de hacer 22 planos para formar un volumen, utilizamos 10 planos para formar un volumen, pues es probable que podamos llegar a 100 volúmenes por segundo. Aquí pueden ver la imagen de Omar Palillero, Omar Olarte y Jacob Licea. Omar Palillero y Jacob Licea también son mexicanos con los que estamos trabajando en esta dirección. Entonces, esta es una de las cosas que queremos hacer, intentar llegar a 100 volúmenes por segundo para hacer de manera formal o poder medir de manera formal cómo se propagan las señales eléctricas en cerebros o en matrices tridimensionales neuronales. Otra de las cosas que hemos estado haciendo, y esto es un resultado bien reciente, hace unos slides les mostré la diferencia entre pescados que estaban anestesiados, dormidos, y pescados que estaban paralizados, pero despiertos. Entonces, la manera en la que las neuronas se conectan es distinta porque la actividad es distinta. Lo que hemos hecho últimamente es generar pescados que tienen una deficiencia de esta proteína, que se llama YWAS, que está relacionada pues, con desórdenes neuronales, esquizofrenia, hiperactividad, etcétera, etcétera. Esto lo hemos hecho para 60 pescados más o menos, 60 pescados del tipo wild type, es decir, normales, 60 pescados con este modelo, con esta deficiencia, y hemos hecho los mapas de conectividad. Entonces, en este caso, la visualización no ha sido a 100 volúmenes por segundo, pero a un volumen por segundo. Pero eso ya les da información suficiente. Y lo sorprendente es que en realidad hemos sido capaces de ver diferencias en la actividad neuronal entre estos dos tipos de pescado. Si nosotros dividimos la cabeza del pescado en regiones, podemos ver que en la región del cerebelo hay diferencias importantes en la conectividad neuronal del pescado normal con respecto al pescado con la deficiencia de este gen. Esto lo acabamos de publicar en una revista que se llama Molecular Psychiatry. A mí me llama mucho la atención el nombre de la revista, Psiquiatría Molecular. A mí se me hace súper interesante. Una de las cosas que querremos hacer en el futuro con estos pescados es que este tipo de deficiencia de esta proteína YWAX es revertible. Si nosotros, lo que está diciendo es que le hacen falta monoaminas. Es decir, si nosotros le damos a este pescado, le inyectamos dopamina o les inyectamos serotoninas, es probable que la actividad neuronal del pescado se recupere. Con lo cual estamos enfrente de una técnica que te puede medir cómo es el pescado sano, cómo es el pescado enfermo, y una vez que le inyectas la droga, ver si el pescado recupera la actividad normal en el cerebro. Eso es algo que querremos hacer en el futuro. Otras cosas que se pueden hacer es ver si hay tratamientos específicos para otro tipo de condiciones, por ejemplo. Simplemente ya para terminar, esta técnica de ver las dinámicas de comunicación neuronal es muy general. Estamos en contacto con diferentes investigadores, por ejemplo, este señor que trabaja con el pescado que les he enseñado. Ana y Antonella trabajan con organoides de cerebro. Sandra y Antonella con organoides de cerebro. Ana con organoides de retina.
Con Jordi Soriano estamos trabajando con los mapas de conectividad y estamos en un proyecto en el cual estamos tratando de ver cómo funcionan los implantes de retina en retinas de rata, por ejemplo, ¿no? Y con eso termino. Simplemente recordarles que lo que les he presentado hoy pues, han sido dos técnicas basadas en la microscopía de hoja de luz. Les he presentado un sistema basado en hoja de luz con fluídica y hemos visto esferoides de cáncer. Hemos visto desarrollo de zebrafish. También les he presentado un sistema con el cual podemos ver información funcional a 22 volúmenes por segundo utilizando una lente sintonizable eléctricamente. Con este sistema hemos visto dinámicas de calcio en cultivos neuronales en 3D. Hemos producido mapas de conectividad en 3D directamente. Hemos encontrado diferencias interesantes entre cultivos en 2D y entre cultivos en 3D. En estructuras con algún cierto patrón hemos identificado una dirección preferencial de comunicación de las neuronas. Y finalmente les he enseñado las diferencias que hemos obtenido cuando comparamos cómo se comunican las neuronas en un pescado sano comparado con un pescado con un cierto desorden neuronal. ¿Qué es lo que queremos hacer en el futuro? Bueno, pues utilizar la técnica de waveform coding para llegar a 100 volúmenes por segundo. También queremos combinar esta técnica de waveform coding con la técnica de fluídica y poder ver muchas muestras muy rápido. Y en términos más biomédicos, pues nos gustaría seguir explorando cómo es la comunicación neuronal en neuronas en 3D, ya sea en mini andamios, en scaffolds o en hidrogeles, o ver cómo es la comunicación neuronal en organoides y en otros organismos y estudiar si los fármacos en realidad pueden hacer lo que dicen que quieren hacer. Con eso termino, agradeciéndoles bueno, pues a las personas que en realidad han trabajado en este proyecto, las personas de mi grupo, la financiación que he tenido y pues gracias por atender esta charla. Muchísimas gracias a ti, Pablo. Una fascinante charla. Están haciendo cosas impresionantes. Indudablemente, ciencia y tecnología de frontera. Tenemos varias preguntas. Y como ya nos habías dicho que pues sí, nos das unos minutos más, pues te voy Claro que leyendo sí. una por una, ¿sí? Muy bien. Voy a empezar con la primera. Es el doctor Geminiano y bueno, te agradece por la charla, por el seminario y te hace dos preguntas. La primera es, ¿cuál es el área máxima de campo de visión? Esa es la primera. Y la segunda, la reconstrucción mediante estadística y o modelos matemáticos definen la resolución máxima. Ajá. Entonces, La primera es, ¿cuál es el área el máxima? campo de visión, sí, el campo de visión está determinado por el sistema de imagen. Ajá. Entonces, si tenemos lentes de apertura numérica alta, normalmente en microscopía de hoja de luz la apertura numérica más alta que se permite es del orden de 1. Ajá. Entonces ahí estamos hablando de cientos de micras, ¿sí? Es el campo de visión que vamos a tener. Bien. Si relajamos la apertura numérica, pues podemos llegar pues casi al milímetro, ¿no? Entonces, un poquillo menos de 1 milímetro. Ese sería el campo de visión que podemos obtener. Pero está definido no tanto por la técnica de microscopía, sino por el sistema de imagen. Perfecto. Luego hay la pregunta era, cuando nosotros formamos la hoja de luz, si utilizamos haces gaussianos, y esto lo digo porque ustedes saben de esto, si utilizamos haces gaussianos, pues la parte útil para formar la hoja de luz, pues digamos que es alrededor del rango de Rayleigh. Entonces, aunque el campo de visión del sistema óptico sea muy grande, lo que estamos realmente utilizando es lo que está dentro del rango de Rayleigh. Una de las opciones para incrementar el campo de visión y no restringirse el rango de Rayleigh es, en lugar de usar haces gaussianos, utilizar, por ejemplo, haces Bessel o haces del tipo Yale. Entonces, también se pueden poner estos se pueden, de acuerdo a la apertura numérica, etcétera, se pueden elegir para que
estén cerca del campo de visión que produce el sistema de visualización mismo. ¿Y la siguiente pregunta era? Sí, está relacionada con la reconstrucción. Y dice, la reconstrucción mediante estadística y o modelos matemáticos define la resolución máxima. Bueno, en realidad, en este caso la resolución está dada por la apertura numérica de tu objetivo de colección. Eso Y es lo no que te da tanto la la resolución. reconstrucción, me imagino, las técnicas que utilizan para la Claro, reconstrucción. aquí lo que estamos haciendo es capturar una imagen de golpe, con lo cual la resolución está dada por esto. Ahora, El es sistema cierto mismo, que ¿no? se puede combinar, la microscopía de hoja de luz se puede combinar con iluminación estructurada, por ejemplo. Entonces, cuando se combina con iluminación estructurada, sí que se puede aumentar un poquillo más la resolución Perfecto, tanto transversal como axial. Ujú. perfecto. Pero Hay es una algo que pregunta no he más. enseñado hoy. Sí, sí. La siguiente pregunta es, bueno, te agradecen también por la charla. ¿Cómo se modifica la posición de la hoja de luz a través de la profundidad de campo? ¿Cómo se...? No, no. Sí, una vez que tenemos dos trayectorias. Una trayectoria es la de la hoja de luz para formar la hoja de luz, ajá, que es independiente de la trayectoria de colección de la luz. Entonces, en la trayectoria de colección de la luz estamos modificando la profundidad de campo, ¿sí? Eso no tiene nada que ver con la posición de la hoja de luz. Ujú. Sin embargo, lo que sí podemos hacer es, en la trayectoria de excitación, podemos poner un espejo galvanométrico que nos hace que mueva la hoja de luz Ya, pues en el rango que queramos, ¿sí? Entonces, la extensión de la profundidad de campo no modifica la hoja de luz, ¿no? Nosotros la cambiamos de manera independiente con un espejo galvanométrico. genial. Ok, la siguiente pregunta es, ¿los resultados del estudio sobre la conectividad de las neuronas pueden extenderse a aplicaciones en redes neuronales, inteligencia artificial? Entre paréntesis. Bueno, yo creo que más bien sería al revés. Lo que me gustaría hacer es utilizar inteligencia artificial para Ajá, entender cómo es la conectividad o cómo se conectan las neuronas entre ellas, ¿no? Yo creo que el camino va más bien en esa dirección. al revés, ¿no? Sí, genial. La U- siguiente pregunta Utilizar, es, ¿cómo cultivan las neuronas? Ya quizás un detalle, detalles un poquito más técnicos, ¿no? ¿Cómo cultivan las neuronas? sí, esto está fuera de mi campo de experiencia, pero lo que yo entiendo es que primero tienen embriones de ratón, los sacan de la madre, los sacrifican, agarran los cerebros, luego disgregan el cerebro, Ujú. los mantienen un tiempo en cultivo. Una vez que están estabilizadas las neuronas, pues las vuelven a poner en algún gel o en algún medio y conforme van creciendo, porque vienen de embriones, vuelven a conectarse. Ujú. Ok, Realmente no puedo dar más detalles porque no es mi sí, campo no de estoy. experiencia. Sí, 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 perfecto. La siguiente pregunta es también un poquito técnica. ¿Piensan probar la actividad neuronal en mamíferos o líneas celulares neuronales? Sí, bueno, lo que les he mostrado son eh, cultivos neuronales primarios de mamíferos. Ajá. Una cosa que Genial. hemos hecho en el pasado es utilizar stem cells, células madre, Ujú. para diferenciarlas en neuronas y esperar a que se conecten en 3D. Ujú. Genial. Esto lo Ok. hemos intentado, lo intentamos durante mucho tiempo, pero fue justo cuando nos agarró la pandemia Ujú. y entre los tiempos involucrados para que las células madres se diferencien en neuronas y eh, una vez que son neuronas, hagan conexiones en todo el volumen, pues toma un cierto tiempo. Durante la pandemia era difícil venir a los laboratorios, con lo cual Sí, decidimos que esto lo dejaríamos para más adelante. Ajá. sí. Está en nuestros planes trabajar con células madre diferenciadas a neuronas, pero por el momento hemos trabajado con cultivos primarios, ajá, tomados de ratón, de embriones de ratón. Ujú. Genial. Ok. Perfecto. La siguiente pregunta es de Noé Alcalá y nos dice, pues muchas gracias también, te agradece por la plática.
y tiene varias preguntas. La primera es, ¿nos podría platicar un poco acerca de superresolución para muestras no fluorescentes? Esa es la primera, Superresolución para muestras no no fluorescentes. fluorescentes. Pues, a ver, las técnicas de superresolución son las de STET. ¿Sí? STET intrínsecamente necesita fluorescencia. Ok. Storm intrínsecamente necesita fluorescencia también. Y estoy pensando que Structure Illumination, que también puede llegar a superresolución, es probable que pueda obtenerse sin fluorescencia. Lo que pasa es que en realidad nos gusta la fluorescencia porque, Sí. porque es muy selectiva. Es decir, con la fluorescencia nosotros podemos ver lo que nos interesa ver. Si no tenemos fluorescencia, en realidad estamos viendo un montón de cosas que no sé, probablemente no sepamos ni qué es lo que estamos viendo. No tenemos la selectividad que nos da la fluorescencia. Con lo Ya. cual, pues no estoy muy seguro, pero quizás con Structure Illumination, iluminación estructurada, es probable que haya alguna cosa. Ujú. Me imagino que también con iluminación estructurada, normalmente se produce proyectando patrones en diferente dirección, Ujú. horizontales, verticales y a 45 grados. Y luego desfasándolos. Otra manera Sí. de obtener iluminación estructurada es a través de scattering, por ejemplo. Ujú. Ujú. Quizás otra vez jugando un poco con el scattering, quizás hay alguna posibilidad también, pero no sé, no se me ocurre ahorita si otra manera Perfecto. realmente. No sé si el que Sí. hizo la pregunta esté pensando en algo particular, quizás pueda comentar, Sí, pero ahorita a ver si nos hace más algún comentario. Tiene dos preguntas más. Una es, ¿han intentado iluminar con hojas de luz no difractivas? Esa es la primera pregunta. La siguiente pregunta. hoja de luz no difractiva. Bueno, Bueno, las que se generan con haces Gauss son no difractivas, ¿no? Ujú. También no sé si entiendo bien la pregunta, pero bueno, mientras se pueda producir una hoja de luz, es que realmente la manera en la que se produzca la hoja de luz, eh, siempre y cuando sea suficientemente delgada, realmente es. Mientras pueda ser capaz de generar fluorescencia, la hoja de luz la podemos aprovechar sea con un haz, con otro, de una manera, de otra manera. Sí. Eso No impone un límite, ¿no? no impone ningún límite. Pero también, otra Perfecto. vez, no sé si estoy entendiendo bien la pregunta. Sí, pues está, me imagino que está relacionado con eso, ¿no? Con qué tipo de haces se puede utilizar la técnica, ¿no? Difractivos, no difractivos, qué tipo de haces. Me Claro, imagino claro, que debe haber varios tipos de haces, ¿no? Que se pueden claro, con, utilizar. con haces, con haces gaussianos, con haces Bessel, con haces Ves el Eid, ID, con que todos ellos son se no puede generar. difractivos. ¿Perdón? Sí. Que son no difractivos, ¿no? Los ID, Sí, por son ejemplo, y los los Bessel. difractivos. Entonces, con, Sí. con, con los haces tipo 80, se puede generar también una hoja de luz. Lo que pasa es que esos tienen una forma un poco rara, tienen una forma de L. Entonces tienes Sí. que pasarlo por un proceso de deconvolución para poder Ok. tener la imagen, la Complica imagen más final. la técnica, ¿no? Claro, es un pelín más complicado, involucra medir una PCF para poder hacer la deconvolución, pero, Ok. pero sí. Ajá. Pero también, ¿no? Perfecto. Otro de los trucos para evitar hacer deconvolución en los haces tipo Bessel o tipo Airy es utilizar excitación no lineal. Cuando tú Ujú. utilizas excitación no lineal, los lóbulos secundarios producen muy poquita fluorescencia o casi nada, con lo cual Ujú. nos quedamos solamente con el haz central. Entonces, Perfecto. con eso sí que se puede hacer una hoja de luz sin tener que hacer deconvolución después. Sí. Bueno, y te leo su última pregunta entonces. ¿El método de hoja de luz sería aplicable para muestras con poca dispersión de luz? Exacto, el problema que hay en la microscopía, y no solamente en la microscopía de hoja de luz, es que si hay mucho scattering o si hay mucha absorción, si la luz se dispersa, pues no vamos a poder generar ni el foco ni la hoja de luz, ¿no? Ujú. Entonces, pues Perfecto. hay que tener cuidado con eso. Por eso es un problema
que no es único a la microscopía de hoja de luz, Claro. ¿no? ¿Qué es lo que se está haciendo? Pues ahorita está muy de moda la técnica de clarificación. Entonces, lo que se hace es que se procesa químicamente la muestra para homogeneizarla en el índice de refracción, digámoslo así, y entonces se vuelve Genial. transparente. Entonces Ah, hay poca dispersión, ¿sí? genial. Esa técnica Perfecto. está muy de moda, lo utiliza muchísima gente. El problema está en que el tratamiento químico es muy agresivo y no se puede aplicar Claro, en vivo. Ujú. claro. Pero pero se usa para ver estructuras sobre todo y para muestras muy, muy grandes. Muy bien, te leo otra pregunta. Muy bien. Mauricio Flores primero te manda saludos y su Hola, Mauricio. pregunta es, ¿se puede pulsar o utilizar láseres pulsados para generar light sheet microscopy? Así es. Ajá. Entonces ahí estamos en el rango o en el régimen no lineal que acabo de comentar. Ujú. Entonces, Genial. otra vez, mientras seamos capaces de generar fluorescencia, pues podemos utilizar láseres pulsados. Ok, Entonces, en este caso, no utilizamos una lente cilíndrica, sino que más bien enfocamos la luz en una línea y escaneamos la luz muy, muy, muy rápido en una dirección. Escaneamos la hoja de luz muchísimo más rápido que el tiempo de integración de la cámara. Pues para todo propósito práctico, la cámara estará viendo una hoja de luz. Ujú. genial. Claro, sí, Entonces, sí. genial. Entonces sí, es Es posible posible. utilizar láser pulsados y es posible hacer microscopía de hoja de luz con Two Photon Excited Fluorescence, por Ah, ejemplo. genial. Perfecto. Te leo una pregunta más, es de Valeria Piazza, te manda saludos también y Hola, dice, Valeria. bellísimos resultados e ideas. Gracias. Una pregunta, ¿qué implica el paso entre cerebro de zebrafish y cerebro de ratón en términos de dimensiones y por ende de la velocidad? Exacto. Esa es. Eh, Y, sí, y la otra es, ¿ya han trabajado experimentos simples en partes de cerebros de roedores? ajá, exacto. Es parte de la Espera, respuesta, yo creo. experimentos similares, quiero decir, no simples, sino similares. Si ya han Ajá, trabajado experimentos similares en partes de cerebros de roedores. ujú. Entonces, trabajar con el zebrafish es súper fácil porque el zebrafish es transparente y Ya, y el tamaño del cerebro es compatible con el campo de visión que se genera o que generamos ok, con los objetivos que tenemos. Ujú. genial. Entonces, Eh, extrapolar las técnicas a otros claro, animales como ratones, por ejemplo. trabajar con roedores, por ejemplo, eh, podría ser factible, pero habría que, por ejemplo, quitar parte del Ya, cráneo, ok, pegarle alguna ventanita y sí, iluminar a través de esa ventanita. Ujú. Entonces, con microscopía ok. confocal se utiliza mucho esta técnica. Supongo que con microscopía de hoja de luz también debería de ser posible, pero Claro, no da ancho, digamos. quitar parte eh, ¿cómo se llama? Ok. Del Eh, cráneo, me imagino, ¿no? del Cierta cráneo, corteza. parte del cráneo para que Ok, pueda entrar luz. Eh, Alguna cosa que intentaremos hacer es, otra vez, en embriones de ratón o de rata, extraer cerebro, pero el cerebro es demasiado grande, entonces lo que intentaremos hacer es cortar un pedazo del cerebro y ver qué es lo que podemos entender de ahí. Obviamente perfecto. sería una sección del cerebro, no sería el cerebro completo y bueno, pues las dinámicas nos dirán alguna cosa, pero puede ser alguna cosa un pelín artificial. Quizás para entender un poquillo cómo funciona una red directamente tomada de un mamífero puede ser interesante, pero Perfecto. no del cerebro completo. Muy bien. Bueno, y por último, Pablo, nos levantó la mano Juan Sumaya. Me parece que quería preguntarte directamente. Si estás por aquí, Juan, adelante, por favor. Puedes Sí, aquí encender tu estoy. micrófono. Gracias, ¿me Perfecto. escuchan? Adelante. Te Hola Juan, escuchamos sí, súper bien. Hola, ¿qué tal, Pablo? Excelente tu exposición. gracias. Te mando felicitación. Mira, yo estoy Gracias. trabajando en cross-linking de tejido corneal, entonces Ajá, te quería preguntar si esta técnica se puede aplicar para ver estructuras de la córnea humana o animal. así es, sí. Por Eh, ejemplo, cuando el epitelio se está regenerando, pues me imagino que sería posible ver esa regeneración o más claro, profundo, tal vez. claro. En córneas humanas,
a ver, esta técnica requiere de fluorescencia. Sí, Entonces, si tú puedes teñir con marcador fluorescente la córnea en humanos, pues puede ser factible. Ajá. Hay que tener cuidado porque los objetivos tienen una cierta distancia de trabajo y tendríamos que ver que sea compatible con las dimensiones del ojo. Pero en principio, si tú eres capaz de producir fluorescencia de la córnea, no debería de haber problema para ver la córnea. Lo que ya no sé es si tendremos la resolución adecuada para ver estas moléculas donde se hace el crosslink. Eh, Acuérdate que mientras mayor resolución, la distancia de trabajo es muchísimo menor. Ajá. Entonces, en pacientes o en animales directamente no lo sé. Pero si tú obtienes córneas y las ponemos ex vivo en los microscopios, es probable que podamos ver cosas interesantes. Porque tendremos resolución celular. No molecular, pero, ok. pero celular sí. Sí, entonces en el vivo sí sería posible siempre que hubiera fluorescencia. Sí, sí tiene Siempre, fluorescencia. siempre que hubiera Sí, fluorescencia y que las distancias de trabajo nos lo permitan. Porque acuérdate que tenemos que acercar dos objetivos. ¿Sí? Entonces, si eso es compatible, pues se podría hacer. ok. Muchas gracias. Un Muy abrazo. bien. Gracias. Excelente. Pues muchísimas gracias, Pablo. Nos extendimos un poquito. Por ahí ya puse tu correo en el chat por si te quieren contactar. Los invito a Perfecto. que le escriban a Pablo con más preguntas o por si se quieren dar una visitadita por allá por ICFO, ¿no? Bienvenidos aquí Por algún cuando espacio. gusten. Excelente. Muchas gracias, Pablo, y gracias a todos por Gracias. el seminario. Nos vemos la Gracias, próxima Carmelo, semana. por la invitación y gracias a todos por pues, estarse más de una hora Sí, enfrente de sus computadoras. gracias, Pablo. Nos Muy bien, vemos. un placer. Gracias a todos. Hasta luego.